Muy buenos días, alumnos del Colegio San Francisco 33. El día de hoy tenemos una clase muy interesante sobre el curso de literatura peruana en nivel secundaria y el tema es Mario Vargas Llosa, este genial escritor peruano. Mi nombre es Jaime León Martel y ahí tienen mi número WhatsApp para cualquier consulta sobre el presente tema. Y bueno, empezamos. Mario Vargas Llosa es un genial escritor peruano, uno de los más reconocidos, ya que es el único que ganó el Premio Nobel de Literatura, es el único peruano que ha recibido este premio tan excelente a nivel mundial. Y bueno, vamos a hablar sobre la vida de este genial escritor el día de hoy. Y para empezar, vamos a tratar sobre sus datos biográficos. Bueno, el nombre completo de Mario Vargas Llosa es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. ¿Dónde nació? Pues nació en Arequipa, en el departamento al sur del Perú, el 28 de marzo de 1936. Es más conocido como Mario Vargas Llosa a nivel nacional e internacional. Bueno, la vida de este escritor peruano, que también tuvo una vida política, pues fundó un partido político en el Perú, recordemos el Fredemo, que participó en las elecciones junto a Alberto Fujimori, quien lo derrotó. Si no hubiéramos perdido un gran escritor, ¿no? No hubiéramos ganado un político. Pero bueno, son circunstancias de la vida. Este escritor tiene doble nacionalidad, pues también tiene la nacionalidad española, ya que en 1993 le otorgaron esta nacionalidad, así que es peruano-español. Los premios que ha recibido este gran escritor peruano, como les venía diciendo, el máximo galardón que ha recibido en la vida este gran escritor fue el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, ¿no? Hay que recordar mucho esto porque, recordemos, es el único peruano que ha recibido este Premio Nobel sobre literatura, ¿no? No tenemos ningún otro Premio Nobel más en ninguna rama de las ciencias. Y es el cuarto Premio Nobel de Sudamérica, así que deberíamos sentirnos muy orgullosos de este genial escritor. Además, también recibió el Premio Cervantes en el año 94, el Premio Leopoldo Alas en el año 1959, el Premio Biblioteca Breve en el año 62, el Rómulo Gallegos el año 67, el Príncipe de Asturias el año 86 y el Premio Planeta, ¿no?, de este gran grupo editorial Planeta el año 93. Y como les decía antes, desde el año 2011 es considerado un españolísimo. ¿Por qué? Ya que recibe un gran nombramiento de parte del rey Juan Carlos I de España, y quien le otorga el título de Marqués de Vargas Llosa, ¿no? Recordemos que estos títulos nobiliarios se les otorga a grandes personajes. Y Mario Vargas Llosa es un personaje peruano-español, peruano de nacimiento y español por haberla adquirido. Bueno, continuamos con más datos biográficos. Este genial arequipeño proviene de una familia de clase media, ¿no? No es de clase baja, ni tampoco de la clase alta, es de clase media. Hijo de Ernesto Vargas Maldonado y de Dora Llosa Ureta, ¿no? Personas nobles de Arequipa y de Lima. Bueno, los inicios de la vida de Mario Vargas Llosa, podemos citar de que él convivió mucho con la familia materna, con los Llosa, ¿no? Casi no convivió o no conoció a la familia paterna. Más aún, el padre se divorció de su madre el año 37. Él casi vivió con el abuelo materno, ¿no?, con el señor Llosa Bustamante. Y justamente el señor Llosa Bustamante, abuelo de Mario Vargas Llosa, se trasladó a Bolivia. Y en Bolivia pasa su infancia este gran escritor peruano, ¿no? Exactamente en Cochabamba. Los 10 años de su vida, o 9 años, disculpen, vive en Bolivia. Estudia en el colegio La Salle, este colegio religioso, ¿no?, muy renombrado, hasta el 4º grado de primaria. Y así prosigue la vida de este genial escritor. Luego, en el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero en el año 1945,
este mismo abuelo, que además era primo hermano de este presidente peruano, José Luis Bustamante y Rivero, le confieren el cargo al abuelo de prefecto del departamento de Piura. Y es por ello que Mario Vargas Llosa, con toda su familia, se muda a Piura, ¿no? Desde Cochabamba, Bolivia, se muda a Piura y estudia en el colegio Salesiano Don Bosco, otro colegio religioso. Pasa de un colegio religioso a otro colegio religioso. Ese transcurso de la vida de Mario Vargas Llosa, desde Bolivia a Piura, lo marca mucho en su vida, ya que en sus obras, en sus grandes obras literarias, como La Casa Verde, por ejemplo, que más adelante vamos a citar, recordemos que cita muchos pasajes de Piura, ¿no? Y en otras novelas también cita pasajes de Bolivia, de la Sierra Boliviana, de Cochabamba. Entonces, su vida infantil lo marcó hasta tal punto que sus vivencias se plasmaron en sus grandes obras literarias. Así que la vida de este gran escritor, marcada, de alguna manera traspasó a la escena literaria. Y bueno, justamente hablando de las obras de Mario Vargas Llosa, en realidad Mario Vargas Llosa es un escritor prolífico, ha escrito muchas novelas, es reconocido en el género de novelas, no ha escrito casi cuentos, muy pocos los cuentos de Mario Vargas Llosa, es mucho más conocido por sus grandes novelas, ¿no? La primera novela que escribe Mario Vargas Llosa, o en todo caso la más renombrada, podríamos así decirlo, es La ciudad y los perros, en el año 62. Justamente esta novela es llevada al cine, ¿no? Y hay una película que juntamente es protagonizada por Salvador de Solar y Angie Cepeda, y que se basa en la gran novela de este gran escritor. Bueno, La ciudad y los perros en el año 62. En el caso de Salvador Solar y Angie Cepeda, ellos protagonizaron Pantaleón y las visitadoras, que lo escribió en el año 73. La Casa Verde, que también hablaba, y donde se narran muchas escenas de Piura, en el año 65. Conversación en la Catedral, que es una novela de corte político, en el año 69. La fiesta del chivo, que es una de sus más grandes novelas de este genial escritor, que también fue llevada al cine en el año 2000. Y así la vida de Mario Vargas Llosa a nivel literaria es una vida muy prolífica, escribió muchas novelas, y justamente por estas novelas es que se le otorga el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Recordemos que este premio solamente es otorgado a los más grandes escritores mundiales, ¿no? Muchas veces no todos los escritores logran alcanzar este gran premio. Tenemos el honor y la dicha de que un peruano ha recibido el Premio Nobel de Literatura, y debemos recordar y valorar mucho esto, y sobre todo leer las obras de Mario Vargas Llosa, ¿no? Es una recomendación que les brindo a mis alumnos, de que tienen que leer todos los días, y leer más y más, porque leer te hace más culto, te hace conocer más la vida, leer te hace viajar, te hace vivir otras vidas, te hace pensar, te hace razonar. Y es por eso que es importante el énfasis en la literatura. Y qué más que la literatura de Mario Vargas Llosa, ¿no? Hablando de la literatura de Mario Vargas Llosa, otra gran novela de Mario Vargas Llosa es La guerra del fin del mundo. Una novela amplia, extensa. Y justamente para el día de hoy he escogido una lectura de esta genial novela, La guerra del fin del mundo, que es una novela que tiene su epicentro en Brasil, en lugares recónditos de Brasil. Y he escogido una lectura titulada El león de Natuba, que pertenece a esta novela La guerra del fin del mundo, ¿no? Que es una lectura, desde mi punto de vista, muy positiva, en el sentido de que podemos obtener grandes enseñanzas, ¿no? Y podemos sacar mucho provecho a esta lectura. Y bueno, hablando del león de Natuba, voy a narrarles este genial cuento, por así decirlo, porque en realidad esta novela está compuesta por varios relatos a modos de cuento. Y voy a narrar y explicar esta lectura para que ustedes puedan entender y puedan comprender, y más adelante en las tareas que voy a dejar puedan responder. Y dice así: nació con las piernas muy cortas y la cabeza enorme, de modo que los vecinos de Natuba pensaron que sería mejor para él
y para sus padres que el buen Jesús se lo llevara pronto, ya que de sobrevivir sería tullido y tarado. Al decir esto, Mario Vargas Llosa se está refiriendo a un ser o a un niño, a una persona que no era normal, que no era como cualquiera de nosotros, ¿no? Este personaje era muy peculiar, porque tenía las piernas muy cortas y su cabeza era enorme, ¿no? Eh, y cuando las personas nacen con ciertos defectos físicos, pues bueno, ¿no? Eh, la sociedad no los acepta, no los tolera, ¿no? Y sufren muchas consecuencias graves. Y justamente León de Natúa era un personaje de estos, ¿no? Decía Mario Vargas Llosa en su narración que sería mejor que Dios se lo recogiera, ¿no? Que no esté en este mundo. Sería tullido y tarado, dice, ¿no? Bueno, tullido es aquella persona que no tiene mucho razonamiento, ¿no? O que es una persona que es muy corta a nivel físico, por ejemplo, es una persona que tiene limitaciones físicas. Y tarado es una persona que no razona. Bueno, Mario Vargas Llosa dice, solo lo primero resultó cierto. O sea, era tullido, o sea, tenía afectaciones físicas, más no mentales, porque no era tarado, no tenía taras. En realidad era una persona excepcional, era un ser muy inteligente, León de Natúa, como más adelante lo vamos a relatar. Bueno, solo lo primero resultó cierto, porque aunque el hijo menor del amansador de potros, Celestino Pardinas era el padre del León de Natúa. Su oficio era amansador de potros, ¿no? Amansaba caballos salvajes. Nunca pudo andar a la manera de los otros hombres, tuvo una inteligencia penetrante, ¿no? Como les refería hace un momento, una mente ávida de saberlo todo y capaz, cuando un conocimiento había entrado a esa cabezota que hacía reír a las gentes, de conservarlo para siempre. Todo fue en él rareza, que naciera deforme en una familia tan normal como la de los Pardinas, que pese a ser un adefesio enclenque, no muriera ni padeciera enfermedades, que en vez de andar en dos pies como los humanos, lo hiciera de cuatro patas, y que su cabeza creciera de tal manera que parecía milagro que su cuerpecillo menudo pudiera sostenerla. Pero lo que dio pie para que los vecinos de Natúa comenzaran a murmurar que no había sido engendrado por el amansador de potros, sino por el diablo, fue que aprendiera a leer y escribir sin que nadie se lo enseñara. Bueno, recordemos que era privilegiado el León de Natúa, era un ser muy inteligente, ¿no? Y pues no era como el común de los niños, él tenía una inteligencia mucho más desarrollada. Y la gente, en vez de alabar esta inteligencia, decía que no era hijo de Celestino Pardinas, sino que el demonio lo había engendrado. Ni Celestino, el padre de León de Natúa, ni doña Gaudencia, la madre, se habían dado el trabajo, pensando probablemente que sería inútil de llevarlo donde don Asenio, que además de fabricar ladrillos enseñaba portugués, latines y algo de religión. Es decir, había un señor en este pueblo pequeño donde nació el león, en Natúa. Natúa se llamaba el pueblo donde nació el león, por eso se llama el León de Natúa. Había un señor llamado don Asenio, ¿no? Que era un tipo muy inteligente, ¿no? Enseñaba latín, enseñaba portugués, enseñaba religión y a su vez fabricaba ladrillos. Entonces el león había crecido con este señor, lo apoyaba, trabajaba con él. ¿Y qué creen, no? Él aprendió mucho de este señor. Y el hecho es que un día llegó el correo y clavó en las tablas de la plaza matriz de Natúa, de la ciudad de Natúa, un edicto que no se molestó en leer en voz alta, alegando que tenía que clavarlo en otras 10 localidades antes de ponerse el sol. Es decir, la persona que había clavado este mensaje, recordemos que este relato se basa en una época muy remota, ¿no? No en la actualidad, donde no había pues mucha desarrollo de la tecnología, ¿no? Los anuncios se publicaban en la plaza de armas para que toda la gente lo leyera, ¿no? No existían medios virtuales, no existía WhatsApp, no existía Facebook, ¿no? Todos se comunicaban a través de formas mucho más rústicas. Entonces habían clavado un mensaje en la plaza de Natúa, un edicto se dice. Los vecinos trataban de descifrar los jeroglíficos. Cuando dice esto Mario Vargas Llosa se está refiriendo a que las personas que vivían en Natúa no sabían leer, ¿no? Eran personas iletradas, no conocían la escritura, no la sabían leer.
Cuando desde el suelo oyeron la vocecilla del león, y el león de Natuba comenzó a leer, ¿no? Y la gente se sorprendió, ¿cómo aprendió a leer este señor si nadie le ha enseñado? Y empezó a leer el león de Natuba. Dice que hay peligro de epidemia para los animales, que hay que desinfectar los establos con creso, quemar las basuras y hervir el agua y la leche antes de tomarla. El gobierno de Brasil estaba comunicando a los pobladores de Natuba que una pandemia iba a azotar a este pueblo, ¿no? Entonces había dado un mensaje muy, muy interesante que tenían que tomarlo muy en cuenta. Imagínate un pueblo que nadie supiera leer, esto era como una amenaza de muerte, ¿no? Si no tomaban las previsiones, este pueblo hubiera sido contagiado por alguna pandemia que estaba avisando el gobierno y que los iba a matar a todos. Y como el león de Natuba sabía leer, bueno, alertó al pueblo de Natuba y todos se enteraron y tomaron las previsiones del caso, ¿no? Y más adelante vamos a ver si el pueblo se lo agradeció o al contrario, o hizo todo lo contrario. Continuamos con el relato. Don Asenio confirmó que eso decía. Don Asenio, la otra persona que sabía leer, ¿no? En ese pequeño pueblo. Acosado por los vecinos para que contara quién le había enseñado a leer. La gente, en vez de agradecer al león de Natuba por este mensaje tan fundamental, comenzaron a murmurar quién lo había enseñado a leer. Y comenzaron también a imaginarse que había sido engendrado por el demonio, por eso que era un ser excepcional. Bueno, continuamos. El león dio una explicación que muchos encontraron sospechosa, que había aprendido viendo a los que sabían, como don Asenio, el capataz Felisbelo, el curandero don Abelardo o el hojalatero Sósimo, que eran los únicos que sabían leer en ese pueblo. Ninguno de ellos le había dado lecciones, pero los cuatro recordaron haber visto asomar muchas veces la gran cabeza hirsuta. Hirsuta es un cultismo que significa algo duro, cabello duro, y los ojos inquisitivos del león junto al taburete donde leían o escribían las cartas que les dictaban un vecino. El hecho es que el león había aprendido y que desde esa época se le vio leyendo y releyendo a todas horas, encogido a la sombra de los árboles de jazmín, cayano de Natuba. Este es un árbol propio de Brasil. Los periódicos, devocionarios, misales, edictos y todo lo impreso a que podía echar mano, se convirtió en la persona que con una pluma de ave tajada por él mismo, recordemos que no había lapicero, se utilizaban plumas en aquella época, y una tintura de cochinilla y vegetales, redactaba en letras grandes y armoniosas las felicitaciones de cumpleaños, anuncios de decesos, bodas, nacimientos, enfermedades o simples chismes que los vecinos de Natuba comunicaban a los de otros pueblos, y que una vez por semana venía a llevarse el jinete del correo. El león les leía también a los lugareños las cartas que les mandaban. Es decir, el león era un escribano, ¿no? Él les leía la carta y escribía sus cartas, y era como una especie de escribano. Hacía de escriba y de lector de los demás por entretenimiento, sin cobrarles un céntimo, pero a veces recibía regalos por esos servicios. Bueno, la gente le pagaba con algo, ¿no? Por este servicio. No se llamaba León. Recordemos que el león de Natuba es su apelativo, su nombre verdadero era Felicio, ¿no? Pero el sobrenombre, como ocurría a menudo en la región, una vez que prendió desplazó al nombre. Nadie le llamaba como Felicio, ¿no? Todos le decían el león, el león, el león, el león, por la cabeza grande y su melena hirsuta y su melena larga. Desplazó al nombre. Le pusieron León, tal vez por burla, seguramente por la inmensa cabeza que más tarde, como para dar razón a los bromistas, se cubría, en efecto, de unas tupidas crenchas que le tapaban las orejas y sangoloteaban con sus movimientos. O tal vez por su manera de andar. Es que andaba en cuatro patas, recordamos, ¿no? Era un ser tullido, tenía defectos físicos, no podía andar en dos pies como las personas, él andaba en cuatro. A la forma de los animales. Sin duda alguna, apoyándose a la vez en los pies y en las manos, que protegían con unas suelas de cuero como pezuñas o cascos. Se protegía las manos, ¿no? Para no lastimarse. Aunque su figura, al andar con sus piernas cortitas y sus brazos largos, que se posaban en tierra de manera intermitente, era más la de un simio que la de un predador. No siempre estaba así, doblado, podía tenerse de pie por ratos y dar algunos pasos humanos sobre sus ridículas piernas, pero ambas cosas lo fatigaban muchísimo. Por su peculiar manera de moverse, nunca vistió pantalones, solo túnicas como las mujeres. Bueno, no se vestía como las personas normales, ¿no? Andaba cubierto por una tela nada más. Como las mujeres, los misioneros o los penitentes del buen Jesús. Pese a que les redactaba las correspondencias,
los vecinos no acabaron nunca de aceptar al león. Si sus propios padres podían apenas disimular la vergüenza que les daba ser sus progenitores, y trataron de una vez de regalarlo. ¿Cómo hubieran podido las mujeres y los hombres de Natuba considerar de la misma especie que ellos a esa hechura? La docena de hermanos y hermanas pardinas lo evitaban, y era sabido que no comía con ellos, sino en un cajoncito aparte. Tenía muchos hermanos, Felicio, León de Natuba, ¿no? Pero todos ellos eran supuestamente normales, físicamente. Y bueno, no, ni su propia familia, ni sus hermanos, ni sus padres lo aceptaban al león. Y ya para terminar, así no conoció el amor paterno ni el fraterno, aunque al parecer adivinó algo del otro amor, ni la amistad, pues los chicos de su edad le tuvieron al principio miedo y luego repugnancia. Lo acribillaban a pedradas, escupitajos e insultos. Si se atrevía a acercarse a verlos jugar, él por lo demás rara vez lo intentaba. Desde muy pequeño, su intuición o su inteligencia sin fallas le enseñaron que para él los demás siempre serían seres reticentes o desagradados y a menudo verdugos, de modo que debía mantenerse alejado de todos. El león de Natuba sabía que no era aceptado por las personas, es por eso que permanecía alejados para que no lo agredan, ¿no? O no lo insulten. Y bueno, con esto llegamos al fin de este genial relato del escritor peruano Mario Vargas Llosa titulado El León de Natuba, que es parte de su gran novela y extensa novela La Guerra del Fin del Mundo, basado en una época de la historia de Brasil en la cual hubo mucha peste, mucha hambruna, ¿no? Mucha ignorancia sobre todo. Y bueno, de esta forma estamos culminando la clase y les dejo unas actividades que ustedes van a desarrollar en casa en compañía de sus padres. La primera actividad que van a desarrollar en su cuaderno es escribir 4 datos sobre la biografía de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que ya los he relatado. Segundo, ¿cuál es el premio más importante que he recibido? Que también lo he manifestado. Busca el significado de los términos citados abajo y escriba oraciones utilizando dichos términos. Ahí hay 4 palabras, 4 cultismos, 4 palabras que no utilizamos en nuestro léxico cotidiano, que ustedes van a buscar en el diccionario. Y además de buscar el significado, van a hacer oraciones con estos términos o palabras, ¿no? Las palabras son tullido, posma, hirsuto y sangolotear. Esto lo van a hacer en compañía de sus padres. Y la última pregunta fundamental es: ¿cuál es la lección que se obtiene de la lectura El León de Natuba? ¿No? Recordemos que esta es una lectura que tiene un mensaje muy profundo que todos debemos recordar. Y bueno, estimados alumnos, eso es todo por el día de hoy y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad.